Vamos a comenzar a compartir pantalla con ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar de este punto, que es un punto muy importante. No sé si ya lo tienen ustedes en pantalla ahora. Buenas tardes, Lick, sí se ve. Ok. Bueno, vamos a entonces a comenzar a hablar de esta figura, que es una figura muy importante. No sé qué pasa aquí. Permítanme un momento, es que estoy un poquito pesado con... Bueno, vamos a comenzar. Bueno, no sé si la pueden ver toda la pantalla. Sí, Lick, ¿Está bien? sí, Lick, ya se ve bien. Bueno, entonces voy a poner mi cámara mejor para que no esté tan... ¿Cómo quieren? Bueno, hablemos un poquito de este tema de hoy. Bueno, cuando hablamos nosotros de oratoria, eh, la oratoria pues es el arte de comunicar a otro sujeto fundamentalmente un discurso, una idea. La oratoria fundamentalmente dentro de un fenómeno social es la ciencia de la persuasión oral. Es el arte de comunicar y persuadir a los demás por medio de la palabra que el mensaje que estamos dando, que el discurso que estamos dando, que la tesis que estamos comunicando es una tesis a la cual ellos deben adherirse, deben creer. Cuando nosotros estamos persuadiendo a un auditorio, es que estamos haciendo que el auditorio se adhiera a nuestra tesis, se adhiera a nuestro discurso, se adhiera a nuestro mensaje y tengamos credibilidad, que crean en ese discurso. Entonces, esta oratoria, su objetivo es desarrollar una serie de técnicas de carácter de comunicación oral que tienen como objetivo fundamental, que tiene como aspecto nuclear el convencer a los demás de la palabra, los demás por medio de uso de carácter oral o verbal. Esa es la oratoria. Eso ya lo vieron ustedes anteriormente y pues es importante cuando hablamos de oratoria hablar un poquito de la elocuencia y prácticamente la elocuencia sería hablar claro, distinto, como decía Quintilano, era un griego de la cultura griega siglo antes de Cristo, manifestar los sentimientos con claridad del lenguaje.
Según Cabanelas, famoso tratadista español, dice, es la facultad de expresarse de modo persuasivo y de manera que deleite a quien oye. La elocuencia. Entonces, la elocuencia significa que nosotros tenemos que hablar claro y distintamente. Vamos a hablar ahora de los requisitos. No sé si hay alguna duda de lo que vamos llevando. ¿Alguna duda? ¿Hay alguna duda? Disculpe. Ninguna, Lick. Ok. Ninguna, Lick. Gracias. ¿Se escucha bien? A ver, Sí, Graciela. sí se escucha. Graciela, ¿me escucha bien? Sí, licenciado, lo estoy escuchando bien. A ver, ese muchacho de Sansar, este muchacho que haya por ahí. Arriba, por ahí. Arriba en la clase. Hablamos de los requisitos del oratorio. Prácticamente en la oratoria tiene que haber claridad. ¿Sí? Claridad. El pensamiento tiene que ser diáfano o claro. Hablar, digo que les digo, diáfano es claro. ¿Sí? Los conceptos tienen que estar bien definidos, la exposición tiene que ser definitivamente bien coherente. La sintaxis, que es la forma de escribir, de escribir las palabras, de pronunciar las palabras, el vocabulario, pues tiene que ser al alcance de la mano, porque nosotros tenemos que penetrar a la mente del receptor sin esfuerzo. Entonces, ese mensaje diáfano tiene que ser claro. Y tenemos que descender al vocabulario de la mayoría, porque, por ejemplo, en estos momentos, you guys, welcome to this class. And right now, I'm trying to translate my mind, the key of the component of the language. Ustedes no entienden nada de lo que ahorita. Solo, tal vez alguien que sepa inglés. No sé si todos saben inglés, pero no me pudieron entender. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en un lenguaje, no estamos en una clase de inglés, estamos en una clase de clínica procesal penal 1, entonces tengo que utilizar un lenguaje y como ustedes, que son estudiantes, que apenas nos estamos adentrando en estas postrimerías de las primeras clases de procesal penal 1, entonces tenemos que lenguaje, no puedo utilizar un lenguaje de maestría, no puedo utilizar un lenguaje con el que me puedo dirigir a un juez, no puedo utilizar un mensaje con el que me voy a dirigir a un magistrado de Corte Suprema, de Corte de Apelaciones, no tengo que utilizar un lenguaje diáfano, claro, ¿sí? Tengo que utilizar conceptos, palabras que permitan, hay una la coherencia, la lógica es importante. La coherencia quiere decir que yo estoy diciendo tenga ¿Y claridad. se le fue el audio o soy yo la que ya no escuché? No le escucho. Está entrecortante, Graciela. ¿Cómo? Sí, no le escucho yo tampoco. No le escucho. Le escucho entrecortante. Miren, la verdad, no sé qué estará pasando porque aquí no hay nadie en la casa ahorita, no hay ningún dispositivo conectado como para que eso esté así. Sí se estaba escuchando bien, Lick, pero de pronto ya no se escuchó, solo se escuchan pedacitos que termina usted de hablar y luego ya nada. ¿Y ahora cómo se escucha? Ahorita sí. Bueno, cuando se vuelve a interrumpir me avisan. Entonces, ¿entendieron ustedes, Graciela, entendieron ustedes la claridad? ¿No? Solo entendí partecitas, pero como estoy llevando la lectura. Bueno, alguien más que no haya entendido, que no me haya escuchado, por favor, que me diga, que alguien más que haya escuchado que se haya interrumpido la comunicación. ¿Será mi internet o será el internet de...? Solo una parte le escuché donde estaba hablando inglés, Lick. Bueno, los demás sí me escucharon. Bueno, entonces, el requisito del laboratorio es claridad. El mensaje tiene que ser claros y nosotros tenemos que acercarnos al vocabulario del auditorio al cual nos estamos dirigiendo. Porque si nosotros utilizamos palabras muy rebuscadas, utilizamos un idioma que no es, entonces el lenguaje no va a llegar claro. Aparte de esto, otro requisito de la oratoria también es la concisión. Se deben emplear palabras efectivas, indispensables, para expresar lo que decir. Nosotros tenemos que utilizar palabras que el auditorio pueda entender. La concisión es enemiga de utilizar palabras que el auditorio no entienda.
redundemos mucho. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de claridad, estamos redundando en claro. No se escucha, Lick. No se escucha. Lick, Sí, dígame. no se escucha. Yo ahorita grabé como un pequeño audio y lo mandé al grupo para que usted escuche cómo es que nosotros lo estamos escuchando. Y Arly me dice, sí, así escucho yo. ¿Dónde lo quiero ir? Un más de conexión, permítanme. Solo quiero chequear qué velocidad de internet tengo. Es raro. Bueno, ¿me escuchan, no? ¿Escuchan ahora? Ahorita sí, Lick. ¿Se escucha bien? Yo le escuché. ¿Perdón? No se escuchan interrumpidos, ¿no? Interrumpido, Lick. Ahorita solo le escuché algo que dijo bien. Bueno, ¿será que me escuchan bien? Ahorita sí, Lick. ¿Escuchan bien? Por favor, se escucha, me para. ¿Pueden ver lo que está en pantalla? Sí, Lick, sí se ve. Sí se ve, Lick. Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de la concisión. Concisión, prácticamente nosotros no debemos, solo voy a apagar algunos dispositivos, permítame. Lick, ¿le escuchan? Sí, Graciela dijo que esperáramos un ratito que iba a apagar unos dispositivos ahí en su casa. Ay, es que yo no escuché eso. ¿Sí me escuchan? ¿Me Sí, oyen? Lick. Va. Entonces Sí, sabemos Lick. la comunicación esta, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de la concisión. Prácticamente, esto sí se deben emplear palabras significativas. No hay palabras reales, palabras que le entienda. También hay un error que es la redundancia, o sea, decir la misma cosa con varias palabras, ¿verdad? Eso hay que evitarlo. Hay que evitar también la verborrea, que es hablar, por hablar, utilizar una serie
expresiones orales que solo confunden al auditorio, y también el titubeo, que también no es bastante claro, ¿verdad? Esto obstruye la comunicación, el mensaje pues no llega claro, no se permite construirlo adecuadamente. Entonces, hablar y expresarse de una forma concreta, sin utilizar tantas palabras, sin utilizar tanta redundancia, sin utilizar palabras que el auditorio no pueda entender. Hoy sí me entienden, ¿no? Hoy sí se escuchan, ¿no? ¿Escuchan? Sí, licenciado. Graciela, ¿me Siempre escuchan? igual, siempre igual, ¿Cómo? así como entrecortados, parte se le escucha y parte no. Miren, alguien tiene unos problemas, ¿no? Disculpen. Lick, disculpe, buenas tardes. Yo pienso que es el internet porque a mí también me está fallando, pero yo soy consciente que es mi internet el que está fallando. ¿Sí? Pero yo también lo escucho igual. Yo le escucho muy bien, Lick. Todo lo que he dicho, ¿me he escuchado bien? Sí, yo le he escuchado bien todo. Levanten la mano, por favor, vamos hablando. ¿Quiénes han tenido problemas de que no me han escuchado bien, por favor? Solo los que levantaron la mano no han escuchado bien. Sí, Lick, lo que pasa es que se interrumpe o se entrecortan sus palabras. A veces solo se escucha la terminación de la última palabra de lo que usted dice, no se escucha completo, se interrumpe. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a cambiar de red. Lick, si solo nosotros somos, puede seguir porque nosotros, yo ya leí esa parte. Permítame, estoy Y con haciendo... los videos también es poco lo que necesitamos de refuerzo, Lick. ¿Será que me escuchan bien, no? Ahorita sí, bien claro. Bueno, si se interrumpe la señal, me avisan, por favor. Bueno, vamos a seguir ahora. Pues sí se escucha bien, ¿verdad? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, la coherencia. La coherencia significa que tiene que haber identidad entre las ideas que estamos exponiendo y el mensaje verbal que estamos dando a entender al auditorio. O sea, el recto entendimiento humano a través de la lógica nos marca que la coherencia es una regla muy importante. Cuando estamos hablando de nosotros de coherencia, es que las ideas que nosotros estamos exponiendo, las estamos exponiendo nosotros al auditorio sin contradicciones, ¿verdad? Y el auditorio puede recibir el mensaje, que es un mensaje que no es contradictorio. Un mensaje contradictorio lleva a la... Si nosotros damos un mensaje contradictorio, lo que hacemos es confundir al auditorio. Otra cualidad, otra característica que es muy importante, que es la sencillez. La sencillez pues, fundamentalmente significa que nosotros tenemos que evitar el vocabulario enredado y artificioso, ¿verdad? Tenemos que utilizar palabras simples que permitan que el lenguaje emane de una forma sencilla y que sea comprensible para los receptores. También tenemos nosotros que hablar con naturalidad, ¿verdad? Eh, Hablar con naturalidad es ser nosotros mismos, el orador a sí mismo, sin utilizar y sin imitar a otros oradores, sin utilizar palabras de otros oradores. Vamos a hablar ahora sobre los elementos del discurso. Básicamente, los elementos del discurso
Los elementos del discurso son el orador, el discurso y el auditorio. El orador básicamente es el profesional de la palabra cuyo objetivo es pronunciar un discurso y hacerlo llegar al auditorio. Es su objetivo. Y el discurso, que es una expresión o acto comunicativo que se presenta de forma oral y que va dirigida al auditorio, que es el mensaje que el orador da al auditorio. Y el auditorio, que es el conjunto de personas a las que se dirige el orador y a las que se le va a transmitir el discurso. En este caso, el auditorio son ustedes. La estructura fundamentalmente del discurso es, fundamentalmente que debe ser oral, debe tener una expresión verbal, debe ser gestual, porque debe contener gestos faciales. Nosotros con los gestos faciales, con los gestos de la cara, vamos a persuadir al auditorio, en nuestro caso al que nos interesa persuadir, que es al juez, una argumentación oral, y también debe ser corporal, debe contener movimiento de manos, de cuerpo, de otras partes del cuerpo. Ese movimiento gestual, ese movimiento corporal, su objetivo es que el conglomerado social, que el público que nos está viendo, o sea, pueda entender el mensaje y básicamente esté convencido de lo que nosotros decimos. ¿Cómo lo vamos a convencer? Nosotros no solo con un mensaje claro, conciso, coherente, diáfano, sino que también con gestos que puedan impactar en la mente del auditorio y también con una actitud de carácter corporal, ¿verdad? Entonces, prácticamente el discurso debe ser oral, gestual y corporal. Hoy sí se está escuchando, se está escuchando bien, ¿escuchan bien? Sí, Lex. Bien. Claro. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar ahora de la argumentación. Esto es muy importante porque ustedes han recibido alguna noción de lo que es argumentación jurídica en algunas, por ejemplo, en lo que es teoría del proceso, en lo que fue Derecho Procesal Penal 1, 2 y 3. Yo en lo personal en este momento no recuerdo, Lick. Bueno, lo que pasa es que la argumentación, la teoría de la argumentación jurídica es algo muy importante en un abogado. Es muy importante. Entonces, básicamente, la argumentación es el uso de las técnicas de oralidad con el objetivo de convencer y dar conocimiento de una tesis, ¿verdad? La argumentación es provocar o permitir la adhesión del auditorio al mensaje que nosotros estamos dando. Prácticamente la argumentación, fundamentalmente, es una técnica cuyo objetivo es hacer del conocimiento del auditorio de una tesis y que el auditorio se adhiera a esa tesis. Cuando nosotros estamos hablando de una tesis, fundamentalmente estamos hablando de una teoría que nosotros hemos construido. Es una teoría que nosotros hemos construido. Por ejemplo, yo la teoría que tengo, por ejemplo, del COVID, es que es un virus que fue creado en un laboratorio y que su objetivo es provocar daños en la humanidad. Y la teoría que yo tengo con respecto al el curso de clínica procesal penal es que es un curso que nos debe llevar a analizar cómo un abogado debe desempeñarse en las justas forenses, en todo lo que es el procedimiento preparatorio y el procedimiento intermedio y el ofrecimiento de prueba. Más adelante les voy a esbozar una tesis para que la conozcamos, pero una tesis es una teoría. Fundamental es una teoría. Voy a explicarlo más adelante porque tengo algunos ejemplos.
Bueno, la argumentación jurídica, esta es la argumentación en general, esta que está aquí, es un conjunto de técnicas del discurso que permite convencer al auditorio o adherirlo a la tesis del orador. La argumentación jurídica es una teoría cuyo objetivo es hacer del conocimiento del juez y de los efectos procesales una tesis, ¿sí? Mediante un argumento esbozado oralmente, mediante un discurso elaborado oralmente. Y que esto permita la persuasión. Persuasión es convencer al juez, al auditorio, para que adopten esa tesis para que sea la solución de la controversia. Esa es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es una teoría, así como la teoría del delito, así como la teoría del tipo penal, así como la relación de causalidad, ¿sí? Son teorías, ¿sí? Entonces, así como el principio nobis in idem, que es una teoría que establece que la persecución penal múltiple es prohibida, una vez exista sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Entonces, la argumentación jurídica es una teoría, ¿sí? Es una teoría aquí que pretende, su objetivo, su aspecto nuclear, es hacer del conocimiento del juez y de los sujetos procesales una tesis. Una tesis mediante un argumento esbozado oralmente y que sea capaz de persuadir al juez, de convencerlo, también a los sujetos procesales para que adopten esa tesis, para que esa tesis sea la solución del caso concreto. Y aquí tenemos nosotros los componentes de la argumentación y ya entonces ya vamos a hablar un poco de la tesis. No sé si alguien había escuchado antes esto de la tesis, por favor. Que alguien me explique, que alguien me diga si había escuchado esto de la tesis con antelación. Bueno, entonces los componentes de la argumentación, en primer lugar tenemos que es una actividad lingüística. Para la argumentación debe acudirse al lenguaje. Se expresa mediante el lenguaje y se concibe como una actividad lingüística, ya sea oral o escrita. ¿Sí? La argumentación. La argumentación, fundamentalmente, se puede expresar de forma oral y de forma escrita. Recuérdense que el proceso es eminentemente oral, pero hay actuaciones por escrito. Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de apelación especial, si yo interpongo un recurso de casación, que son eminentemente escritos, entonces la tesis la tengo que plasmar en el libelo, que es el documento, así se le llama, el memorial, en donde va redactada la casación o la apelación, y ahí tengo que tener una tesis. Ahí tengo que esbozo una tesis. ¿Sí? Esbozo una tesis. Entonces, la tesis fundamentalmente es una proposición o afirmación a favor de la cual se están dando razones. ¿Sí? La tesis es la posición estratégica que se pretende hacer valer y el objetivo que se pretende en el caso de juicio, para que el juez le dé la razón y esta debe estar apoyada con una teoría jurídica. Entonces la tesis es la posición estratégica que tenemos nosotros en el juicio, donde se pretende hacer valer la teoría que nosotros tenemos del caso, fundamentalmente. Esa es la tesis. Les voy a poner un ejemplo de una tesis aquí, que es un caso que ustedes deben estar familiarizados con él, porque son de las figuras más, pues que es una de las figuras más sencillas que pueden haber, pero recuerden, la tesis fundamentalmente es una posición estratégica de lo que se pretende hacer valer en juicio y de lo que se pretende alcanzar en juicio, el objetivo que pretendemos alcanzar en juicio, con el objetivo de que el juez nos dé la razón, con el objetivo de que con ella solucionemos el caso. La tesis es una teoría
cuyo objetivo pretende ser la solución al caso concreto en nuestro favor. Si la quieren ver así sencilla. La tesis es una estrategia, una teoría que establece la solución al caso concreto que le planteamos al juez y que pretendemos que él se adhiera a esta. Por ejemplo, la tesis en un juicio oral de alimentos que consiste en que los alimentados, o sea, los alimentados son las personas a las que tienen derecho a una pensión alimenticia. La tesis en un juicio oral de alimentos consiste en que los alimentados necesitan que se le fije al padre alimentante una pensión dineraria para obtener el sustento para satisfacer sus necesidades alimenticias. Y se apoya en la teoría jurídica que se presume que la necesidad de alimentos mientras no se pruebe lo contrario. Se presume la necesidad de alimentos mientras no se pruebe. Artículo 212 del Código Postal Civil y Mercantil. ¿Sí? La tesis en un juicio oral de alimentos fundamentalmente es que la esposa e hijos necesitan que se le fije al padre alimentante una pensión dineraria para poder obtener sustento para satisfacer sus necesidades alimenticias, para poder visitar al doctor, para poder ir a la escuela, para poder tener dinero para ir al supermercado y comprar alimentos, para poder dinero y poder tener actividades de recreación, etc. El concepto de alimentos no es solo la cuestión alimenticia, sino que va más allá. Entonces, esa tesis está apoyada con una teoría jurídica, que es el artículo 212, que se presume la necesidad de alimentos mientras no se puede lo contrario. Y la tesis, fundamentalmente, primero está formulada por premisas. Las premisas, básicamente, son las razones o motivos que se tienen en la tesis para adherir al juez a la tesis. Es decir, para convencerlo de que el argumento es sólido y que debe inclinar su balance hacia él, en vez de inclinarla al adversario. Entonces, las premisas son las razones o motivos para adherir al juez a la tesis, para convencerlo que nosotros tenemos la razón y que él debe inclinarse hacia nosotros. En el caso que vemos, como premisas, podemos mencionar esas premisas que prácticamente son son las razones, ¿verdad? Que los hijos no tienen dinero para alimentarse, y hay pruebas que demuestran eso. No tienen dinero, los hijos no tienen dinero para alimentarse, para ir a la escuela, para vestirse, para curarse en caso de estar enfermos. Y estos hechos se prueban con un estudio socioeconómico que hace una trabajadora social del juzgado, que determina que la madre no trabaja, que no tiene fuentes de ingresos desde que se separó del esposo, y que sus hijos y ella necesitan dinero para subsistir. Y que el padre hizo un estudio socioeconómico que se establece que es propietario de una farmacia en donde percibe ganancias mensuales de 15,000 quetzales. Esto prueba que el padre tiene capacidad económica para enfrentar esa pensión, para hacerse cargo de esa pensión. Esa es la premisa, son las razones. Las razones. Y la conclusión, que es la parte final de la tesis, es lo que pretendemos alcanzar con la tesis, la adhesión final al juez de nuestro argumento con base en las premisas que hemos construido. El caso concreto que nosotros estamos analizando es que el juez debe fijar una pensión de 4,000 quetzales al padre, a razón de 1,000 quetzales para cada alimentado, la madre y los 3 hijos, porque ellos tienen capacidad económica para pagar la pensión mensualmente. Ellos tienen capacidad económica, la tienen. ¿Sí? Tienen la capacidad económica. Por tanto, el juez debe fijar una pensión alimenticia. No sé si les queda claro ahora. ¿Saben lo que es una tesis? A ver, Arlene. Bueno, ¿Silic, Arlin o Arelis? Arlene. Ah, yo. Sí. Sí, me quedó claro. Explíqueme qué es la tesis, entonces. Entendí que la tesis es la posición o la estrategia que digo o la teoría que tenemos para convencer al juez o el caso que nosotros tenemos para convencer al juez. Y que quiere que le explique también lo que me dijo, el ejemplo, la tesis y la premisa y la conclusión. ¿Usted quiere poner un ejemplo, por ejemplo, de algún otro caso, por ejemplo? No sé cómo planteárselo, Lick. Muy bien.
pero sí tiene la idea, está bien. A ver, ¿alguna otra, por favor, que quiera participar? Arelis. Sí, Lick, como dijo Arling, es una teoría y como usted hablaba en las diapositivas, es una teoría que nosotros mismos creamos y que lo que se pretende es alcanzar una solución en el caso concreto, en el juicio. Bien. Miren, yo la tesis, yo la definiría así en términos muy parcos, muy sencillos, como una teoría estratégica para poder ganar un caso. Así de sencillo. Una teoría estratégica para poder adherir al juez a nuestras premisas. Es una estrategia. La estrategia que nosotros sustentamos para poder darle una solución a nuestro favor al caso, para poder que el juez incline la balanza. Por ejemplo, una tesis que podríamos construir nosotros en este caso. Básicamente, mire, hay que acostumbrarse en que cuando nosotros hacemos una argumentación de carácter oral o carácter escrito, siempre tenemos que tener una tesis. Es fundamental. Es fundamental. La tesis es fundamental. Es base, es la base de todo lo que nosotros vamos a defender. Entonces nosotros cuando analicemos el caso, construyamos la tesis. Porque si nosotros no tenemos una tesis, nosotros no sabemos a dónde vamos. Es como que nos tenemos en un mar a nadar sin saber a dónde vamos. Pero si yo sé que yo me voy a tirar al mar y que voy a nadar 4 kilómetros porque voy a llegar a otro muelle, entonces nosotros tenemos una estrategia, tenemos una tesis. ¿Sí? Ese es el objetivo. La tesis es muy importante, es el aspecto nuclear del caso, del caso, es la base. Si, por ejemplo, yo puedo sustentar una tesis y decir eh, de que alguien entra a mi casa ahorita, o alguien entra a la casa de una persona, entra, se rompe la cerca eléctrica, logra tener acceso a la vivienda, y pues uno de los moradores, que es el dueño de la casa, sale con una pistola y el individuo que se metió trae una escopeta y entonces le dispara y lo mata. ¿Cuál sería la tesis ahí? A ver, alguien que me responda. Una persona trata de defender a su persona y a su familia de un sujeto que está allanando su casa y que entra con una AK-47. El sujeto sale, lo espera en la sala y cuando el otro rompe la puerta de la sala lo recibe y se defiende y lo mata. ¿Cuál es la tesis ahí? Por favor. A ver, Graciela. Graciela ya se desconectó, ¿no? ¿Podría ser que él estaba defendiendo a su familia, Lick? Sí, pero ¿cuál es la tesis? Defensa propia, Lick. Sí, pero ¿cuál es la? Sí, muy bien. En este caso, licenciado, buenas tardes. Buenas Eh, tardes. en este caso sería, bueno, mi planteamiento, mi teoría sería que el individuo quiso entrar o allanar en morada ajena sin el debido permiso, la autorización del propietario residente. Incluso entró armado con intenciones, puedo decir, de agredir física, verbal, incluso hasta quitarle la vida a los residentes del lugar. Y la persona en defensa propia y en defensa de sus seres queridos, pues accionó también su arma, dándole muerte. Muy bien. Entonces, yo lo plantearía de esa manera, licenciado. Muy bien, los felicito a todos los que han participado, es así, todos han dado en el clavo. La tesis aquí es que existe una causa de justificación que es la legítima defensa. Es una legítima defensa. El sujeto que estaba dentro de su casa al momento de darle muerte a ese individuo actuó en legítima defensa, por lo tanto, existe una causa de justificación y este sujeto no podía ser condenado por el delito de homicidio, en todo caso, porque hay una causa de justificación. Muy bien. Entonces ya entendemos nosotros lo que es la tesis, ¿verdad?
Manejen la tesis, eso es muy importante. Manejen la tesis. Lick, perdone, ¿Sí? Dígame. solo tengo una duda. Por ejemplo, he entendido hasta ahorita la definición y los ejemplos que estábamos dando Ujú, de la tesis. ujú. Entonces, ¿cómo aplicaría, por ejemplo, con lo que estaba explicando el compañero Selvin? Yo lo entiendo de la misma manera, pero en el caso, bueno, se lo voy a plantear así, en mi caso personal, Ujú. estuve armado y hubo un intento de asalto. Entonces venimos nosotros en legítima defensa, actuamos, disparamos, herimos a los delincuentes, pero ¿qué es lo que pasa en la vida real? Que ahí sí que a los dos, tanto a la víctima, en este caso nosotros nos indicaron de victimarios, por ejemplo, y Fíjese, fuimos procesados. Entonces, ahora, ahí cómo se maneja la tesis, Lick, porque mire, ahí la tesis se realmente sí es maneja, complicado, ¿no? sí, es complicado. Bueno, ahí tenemos que ver quién va a ser, quién va a elaborar la tesis. ¿Es el Ministerio Público o si es la defensa? El Ministerio Público tiene que actuar con objetividad. Ahora le quiero hacer una pregunta. Usted actuó en el legítimo ejercicio de un cargo, ¿cómo actuó? ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba actuando porque como agente de Policía Nacional Civil? ¿O lo estaba haciendo usted como un particular? ¿O qué era lo que estaba haciendo usted? Sí, fíjese que yo trabajaba para seguridad en el organismo judicial, entonces nosotros Ah, estamos en custodio ahí. de una jueza. Excelente. Entonces, lo que podríamos alegar de ahí, esta tesis para mí es fundamentalmente, para mí sería es una causa de culpabilidad. Y para mí, permítame, no, perdón. Es una causa de justificación, pero es el legítimo ejercicio de un derecho. Esta es la tesis que sustentaría. Dice que ejecuta un acto ordenado permitido por la ley en ejercicio legítimo del cargo público que desempeña, de la profesión a que se dedica o de la autoridad a que se ejerce, o de la ayuda que presta la justicia. Por ahí se podría agarrar, por el legítimo ejercicio de un derecho. Ahora, si no fue dentro del ejercicio de su cargo, si hubiera sido un particular que hubiera andado ahí, a mí se me hace que ese particular lo que hizo fue actuar en un estado de necesidad para salvarle la vida a la juez. Un estado de necesidad justificante. Y es el número 24, numeral 2, dice: quien haya cometido un hecho obligado por la necesidad de salvarse o salvar a otros de un peligro no causado por él voluntariamente ni evitable de otra manera, siempre que el hecho sea en proporción al peligro. ¿Qué desenlace ha tenido ese caso? ¿Cómo se resuelve ese caso? Sí, fíjese que al final, y que es lo que le decía, por ejemplo, tomando de base el caso que usted nos expuso de la persona que entra y todo, en la práctica es lo que, bueno, por lo que a mí me sucedió y lo he visto en otros casos, de que, por ejemplo, ahí sale perjudicado incluso el dueño de la propiedad, a Así es. pesar que lo hace en legítima defensa, pero más sin embargo existe el Sí, punto el dueño de que la maneja el Ministerio Público, ¿va? Que dicen, o no el Ministerio Público, pero todo el mundo dice mientras se investiga. Pero mientras vale. se investiga, hay un sindicado, aún así hay un delincuente y está dentro de la casa. Aún así, el dueño de la morada siempre es procesado. Entonces, tomando ese caso, ahora, el desenlace del caso en particular, el propio, al final al principio nos imputaron el delito de homicidio. Luego pasó a homicidio en grado tentativa, porque obviamente no hubo fallecidos, sino que estuvo herido. Al final, lesiones leves. Y por último, con toda así que la teoría o la tesis que estoy Una entendiendo tesis, ahorita, ajá, fue un sobreseimiento. pero Porque incluso nosotros alegamos que, por ejemplo, los peritajes de nuestras armas incluso no coincidían con unos proyectiles que estuvieron en el lugar y casquillos que no fueron disparados por nuestras armas, sino que sí hubieron disparos de nosotros y dieron positivos con nuestras armas, pero habían varios casquillos porque el delincuente realmente nos atacó y nos tiró fuego, ¿va? Entonces, ¿no? esos proyectiles no apareció de qué arma era. Entonces, ahí nosotros alegamos que la duda favorece al reo. Entonces, realmente nosotros Bien, pedimos una clausura provisional para que el Ministerio Público determinara
de qué arma se disparó esos proyectiles. Entonces, para no cansarlo, Lick, sí, al final fue un sobreseimiento. El sobreseimiento es el resultado que usted hubiera perseguido. Pero ahí tenía que elaborar una tesis. Y la tesis que tenía que elaborarse, para mí, si usted es un funcionario público, para mí que es el legítimo ejercicio de un derecho. Para mí. Y con eso, con ese caballito. Pero bueno, lo que pasa es que dentro de las tesis, usted puede crear tesis. Por ejemplo, ya me mencionó usted otra tesis, puede utilizar esta tesis del legítimo ejercicio de un derecho, pero es otra tesis que usted está planteando a partir de la criminalística. ¿Cómo puede ser posible que a mí me estén señalando como autor de un hecho punible cuando en ese lugar también existen proyectiles, se encontraron proyectiles en el cuerpo de la víctima que no correspondían a mi arma? Entonces yo no tuve el dominio del hecho, bajo la teoría del dominio del hecho, en donde yo no tuve el dominio del hecho. Y se encuentran proyectiles alojados en el corazón de esa persona o en la cabeza que no son de mi arma, entonces yo no tengo el dominio del hecho, por lo tanto no hay relación de causalidad. La tesis es una ausencia de relación de causalidad por no tener el dominio del hecho. Podría ser. Lo fantástico de ser defensor es que podemos construir una serie de tesis. Yo he tenido casos donde he tenido 5 tesis posibles cómo ganar un caso. Se construyen, se pueden crear a partir de aquí pues vimos una a partir de la dogmática penal, de la teoría del delito. Vimos la del estado de necesidad, que si hubiera sido un particular, vimos el legítimo ejercicio de un derecho, si es un funcionario público, usted como era que le prestaba seguridad a la juez, o en este caso la de la criminalística, ¿verdad? El escenario del crimen, donde se encuentran otros proyectiles que no correspondían a su arma. Entonces, exacto. Había realmente muy, muy bonito ejemplo, pues lo felicito. Sí, gracias. Y como le decía, yo tomando eso, lo del punto de tesis que usted está hablando, como obviamente no sé si en todo, pero realmente se ha visto de que el Ministerio Público lo importante de ellos es acusar. Entonces ellos presentan una tesis acusatoria va en contra del sindicato. Entonces ellos, el Ministerio Público en sí, ¿no? Fíjese que en Guatemala hay una violación clara del principio de objetividad. Fíjese que el principio de objetividad está en el artículo, me parece que en el 108. 108. Creo, no recuerdo muy bien ahorita, pero sí lo manejo. Vamos a ver. Sí, en el 108. Dice, en el ejercicio de función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. O sea, ¿qué quiere decir esto? El Ministerio Público tiene que velar por la recta aplicación de la ley. El Ministerio Público no está solo para meter a la gente a la cárcel. Si yo hubiera sido el Ministerio Público desde el principio, la primera declaración, yo hubiera pedido una falta de mérito. ¿Y saben qué sucede, por ejemplo, en Guatemala? Que el Ministerio Público tiene que rendir una estadística. No sé si ustedes sabían que el Ministerio Público tiene que tener tantas acusaciones en un mes, que el Ministerio Público tiene que tener tantas sentencias condenatorias en un mes. Hoy estaba platicando con un fiscal que estaba asustado porque tiene varios casos en donde no tiene prueba. Y entonces no va a poder hacer su estadística. Imagínense ustedes. Entonces usted era parte de las estadísticas. Y fíjese que en la República Mexicana, recientemente, el año recién pasado, en 2018 fue eso, crearon un tipo penal, crearon una teoría dentro de la dogmática penal, que cualquier persona que va a repeler a alguien que entra en su casa, automáticamente no es sujeto a proceso. Tiene que dársele libertad inmediata. Imagínense qué bonito es, como la legislación mexicana, que recientemente han adoptado el sistema acusatorio adversarial en el año 2016 aproximadamente. Pero imagínense eso, qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. Vamos a seguir. Vamos a hablar de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La hermenéutica es el arte de interpretar, de explicar y de traducir la comunicación escrita, la comunicación verbal, la comunicación no verbal para la comprensión del conglomerado social, de las personas, del destinatario de ese mensaje, de los receptores de ese mensaje, de textos o escritos que tengan trascendental importancia. Entonces, la hermenéutica nosotros lo vamos a utilizar para poder entender, por ejemplo,
una noticia que es confusa, que está en la prensa, la vamos a poder entender nosotros para leer un artículo de prensa, para poder leer nosotros un libro de ciencias naturales, un libro de derecho civil, un libro de derecho penal. O sea, la hermenéutica es el arte de interpretar y entender un manuscrito, una comunicación escrita, manuscrita o una comunicación oral. Y cuando hablamos de no verbal, puede ser a una persona que es, no, que es sordomudo, que se comunica a través de señas. Entonces nosotros utilizamos la hermenéutica para poder interpretar y poder descifrar qué mensaje nos quiere dar a él, qué mensaje nos quiere dar. ¿Qué interpretación nosotros le podemos dar qué interpretación le podemos dar nosotros hoy en día al mensaje del presidente que primero cierra los mercados y ahora los abre? ¿Qué interpretación le puede dar a eso? ¿Qué interpretación le daría usted? A ver, Arle. Bueno, la interpretación que le podemos dar es que el presidente no les interesa nuestra seguridad. ¿Qué interpretación podríamos darle a las políticas públicas en materia de salud del presidente en esta pandemia? Pues que aparentemente al principio le interesaba mucho la seguridad de la población, pero hoy no. Tienen otros intereses que no podemos descifrar, que no podemos entender, que no podemos comprender. Entonces la hermenéutica es el arte de la interpretación. Bien, la hermenéutica jurídica es aquella parte de la ciencia jurídica cuyo objetivo, cuyo fundamento es la interpretación del derecho. La interpretación de una norma jurídica es la que se ubica dentro de los temas centrales de la filosofía del derecho. Pues la hermenéutica jurídica es parte de la filosofía del derecho. Y es una teoría científica cuyo objetivo principal es interpretar textos. Regularmente, la interpretación de una norma o la interpretación de algún texto de algún libro mediante la búsqueda del significado, del contenido de ese texto. Cuando nosotros regularmente lo que vamos a interpretar son normas jurídicas, son preceptos, son artículos. Nosotros vamos a tratar de entender el significado de esa norma, cuál es su alcance legal, cuál es su objetivo. Entonces, Ramón Soriano nos habla de que la interpretación jurídica, parafraseándolo a él, dice, es la indagación del significado de la norma empleando criterios literarios y conceptuales. O sea, para poder realizar una interpretación jurídica hay ciertos criterios, hay ciertas formas de interpretación. Eduardo García Maínez, el jurista mexicano, dice, interpretar es desentrañar el sentido de la expresión. Dice, se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan. La expresión es el conjunto de signos que por ellos tiene una significación. Arturo Hoyos, el panameño, dice, la interpretación jurídica se ubica dentro de la hermenéutica. De hecho, interpretatio es la traducción latina del griego hermeneia. Usualmente la hermenéutica es una ciencia que se ocupa de la comprensión e interpretación de ciertos textos. Entonces, la interpretación jurídica es la interpretación de textos jurídicos, de textos de la ciencia del derecho, con el objetivo de establecer cuál es el verdadero significado de ese mensaje que está en una norma. Dentro de eso tenemos varios tipos nosotros de interpretación. Tenemos, en la ley del organismo judicial también existen varias formas de interpretación. Y los tipos de interpretación que nosotros podemos establecer que no es una interpretación doctrinal.
Hola, Lick. ¿Alguien escucha Lick? No, No, no escucha. Yo también. no. Lo mismo les iba a preguntar yo si escuchaban al licenciado. Abandonó. Sí, el internet de él, entonces. Sí, sí le está fallando. Escríbale a Arling. Ahorita le escribo. En el grupo escriban. Yo creo que se le cayó el internet porque ni en el grupo contesta. Es que ustedes, por más que uno le aumenta al internet, más problemas da. Así está el mío, viera. No sirve esa cochina. Igual yo ya tengo 15 y siempre es más lento está. A ver, va, ¿por qué? O sea, si se está pagando más, ¿no? Qué raro. Y la Graciela se salió, pues. Sí, es que está mal la iPhone del doctor. Ah, ya. Deberíamos de reunirnos un día. ¿Vos crees que tiempo va a quedar ahorita con todo ese montón de trabajos y de lecturas que nos están dejando? Ah, eso sí, también. Y si le llamo a Lick, mejor. Sí, mejor. Llámele, Arlene. Va, ahorita le llamo. No contestó ustedes. Tal vez tiene algún inconveniente. No sé, tal vez le pasó algo. Sí, porque qué raro.
Hay que esperar. Sí, porque ya hubiera contestado, aunque sea en el grupo o la llamada. Sí, está raro eso. Ahorita se conectó a ver si contesta algo. Disculpen, perdonen, ¿dónde se quedaron? En tipos de interpretación, Lick, estamos Me- que le había escrito algo. No. Ustedes pensaron que había entrado el hombre aquí a la casa, ¿no? Por eso fue a buscar la escuadra, pero ya no la encontré. Sí. ¿Sí me escuchan, no? Sí, Lick. Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a analizar los tipos de interpretación. Pues entonces, ¿en qué tipo de interpretación nos quedamos? Bueno, analicemos la interpretación doctrinal o científica. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, en la doctrinal iba a empezar a explicar usted. Bueno, la doctrinal es la que se realiza por los doctos, por los doctrinarios. Entiéndase Muñoz Conde, entiéndase Rafael Nájera Farfán, entiéndase Audilio Rosales Dávila, sí, no, entiéndase, sí, por supuesto que sí, con sus folletos que él hace, ¿verdad? Unos folletos, ahí hay pautas de interpretación. También entiéndase, o sea, los que realizan los doctrinarios, lo que la estoy haciendo ahorita como profesor, que estoy tratando de desentrañar para que ustedes entiendan lo que es la interpretación. Pero la interpretación doctrinal la hace un autor de obra literaria, la hace un profesor de una escuela de derecho, la hacen los propios alumnos, la hacen consultores, que son personas que asesoran a empresas o entidades del Estado, y ellos establecen una directriz de carácter orientador para ver cómo nosotros interpretamos una norma, cómo interpretamos un decreto, cómo interpretamos una ley o pasajes de esa ley. La interpretación legislativa, que es o auténtica, que es la que emana del poder legislativo, que es que es el órgano técnico para crear la norma, es la que realiza el mismo autor de la norma, porque el organismo legislativo es el que crea la norma. Entonces, ellos tienen esa interpretación, la hacen mediante otra interpretación secundaria que establece pautas de interpretación. Y es la que está, por ejemplo, en la ley de organismo judicial. En el artículo 10, donde dice interpretación de la ley, van a una ley o sentencias de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Ellos van a un material de carácter secundario que establece pautas de interpretación. Puede ser una ley, puede ser una sentencia. O sea, hay sentencias de la Corte Suprema, de la Corte de Constitucionalidad, que nos dan pautas de cómo interpretar una norma, de cómo debemos interpretar una relación jurídica, ¿verdad? Y aquí el artículo 10 pues establece ciertas pautas, ¿verdad? Dice, las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras y su contexto, de acuerdo con las disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de las partes, pero los pasajes oscuros de la misma se podrán aclarar atendiendo al siguiente orden: a la finalidad y espíritu de la misma, a la historia fidedigna de la institución, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas, al modo que parezca más conforme con la equidad y los principios generales del derecho. Por ejemplo, el artículo 12 dice integridad y disposiciones especiales. La ley que tenga por objeto aclarar o interpretar otra ley no produce efectos respecto de actos ejecutados ni respecto de la cosa juzgada. Hay varias pautas en este capítulo de interpretación, varias. Nos vamos también a varias sentencias de la Corte, nos vamos a la ley de amparo y constitucionalidad y exhibición personal y establecen pautas de interpretación, es decir, esos criterios de interpretación. ¿Sí me escuchan hoy, no? Hoy sí estamos conectados. Sí, ahí estamos. Estoy con el internet de mi teléfono, les cuento. Porque no sé qué pasa con la red de la casa, no tengo tiempo de llamar a Claro ahorita para ver qué está pasando, pero vi que estaba navegando a 5 megas, me parece que es suficiente, pero no sé qué pasa, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Interpretación judicial o usual, esa la va a hacer el Poder Judicial, el organismo judicial, entiéndase, jueces, magistrados, que en el ejercicio de sus cargos van a interpretar la norma. Y esa interpretación va a ser de carácter vinculante, es de carácter obligatorio cuando obra en fallos y resoluciones judiciales. En una sentencia,
¿sí? En una sentencia de casación, en una sentencia de apelación, en una sentencia de primer grado. Entonces ahí eso tiene un efecto coactivo. Vamos a hablar de la, ya para ir terminando, ir aterrizando un poquito de la teleología. ¿Qué horas son? Disculpen. 7:15, Lick. Bueno, tenemos suficiente tiempo, media hora todavía. Es que la idea es que esta clase no sea más de una hora, jóvenes. Hoy porque hemos tenido problemas de conexión, ¿verdad? Pero que no sea más de una hora. La teleología, pues es una rama de la metafísica que su objetivo es el estudio de los fines o propósitos de algo, de un objeto, de una cosa, de un ser. ¿Cuál es el objeto que haya llegado en sus vidas en este semestre? ¿Cuál es el objeto que yo tengo aquí? ¿Cuál es mi objeto? Que nosotros aprendamos, Lick. Mi objeto es enseñar, exactamente, que ustedes aprendan. Entonces, la teleología busca en una persona, en una cosa, en un objeto, en un libro, en un elemento. ¿Cuál es el objeto de eso? La teleología de filosofía determina establecer los fines de una institución filosófica, ¿sí? Para establecer cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, en la filosofía podríamos establecer cuál es el objeto de la lógica. Pues la lógica es la ciencia del pensamiento correcto. La lógica es la ciencia que nos establece cómo elaborar un pensamiento y cómo trasladar esa idea al conglomerado social y que masificadamente lo pueda entender. De ahí tenemos la teleología jurídica, que busca establecer los fines o propósitos de una institución de la ciencia jurídica, de un precepto legal, de un artículo, para permitir establecer cuál es la naturaleza y cómo determinamos su correcta aplicación, cuál es el objetivo de la institución de los alimentos, cuál es el objetivo de la causa de justificación de legítima defensa, establecer, eliminar una causa de justificación. Ese es el objetivo. Hacer valer esa causa de justificación para establecer que la acción punible es una acción típica. Es una acción típica, no es antijurídica. ¿Por qué? Porque hay una causa de justificación. Entonces no nos permite escalar al siguiente paso, que es la culpabilidad. ¿Sí? Entonces la teleología jurídica busca eso, ¿verdad? La interpretación jurídica como el objeto de lograr cuáles son los fines de esa institución, y dentro de esa tenemos una interpretación teleológica que va a la institución para establecer cuáles son las finalidades de esa institución, para establecer cuáles son los fines de esa norma. Si nosotros estamos analizando una norma en materia de derecho de alimentos y no sabemos qué interpretación dar, pues habría que ir a buscar dentro de la exposición de motivos del Código Civil para ver, con base a esos criterios, qué interpretación podríamos dar. ¿Qué hacemos con algunas disposiciones de medidas de coerción que están coartando, por ejemplo, la libertad del acusado? Pues tenemos un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos y otro artículo que es del Pacto Internacional de Derechos Civiles o Políticos. Estamos coartando la libertad, no queremos dar medidas sustitutivas sin ningún motivo, el juez. Entonces, hay un principio que se llama principio favor libertatis. Y la tesis podría ser que el juez no tiene derecho que una persona que ha venido y ha cometido un delito de bagatela, un delito de poco impacto social, como es por ejemplo, una lesión culposa, que iba en un vehículo y provocó que un fulano se fracturara un pie, y por eso lo tiene bajo prisión preventiva 2 meses. Entonces, no favor libertatis. Y dice, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgados no debe ser la regla general, ¿sí? Entonces, la regla general es la libertad y la excepción es la prisión preventiva. Y eso se refuerza con lo que dice el artículo 259. Se podrá ordenar la prisión preventiva después de oír al sindicado cuando me dé información suficiente sobre la existencia de un hecho punible y motivos razonables suficientes para creer que el sindicado ha cometido o participado en él. Y aquí dice, la libertad no debe restringirse en los límites absolutamente necesarios, indispensables para asegurar la presencia del imputado en juicio. Y ahí tenemos otra norma que nos puede establecer que la regla general de la libertad, el artículo 14, último párrafo, que establece lo siguiente. Dice,
Las únicas medidas de coerción posibles en contra del imputado son las que este código autoriza. Tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena y medida de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las disposiciones pertinentes. Es una excepción. La regla general de la libertad. Señor juez, mi tesis es que usted debe concederle medidas sustitutivas de la prisión preventiva a mi patrocinado, porque la regla general es la libertad, la excepción es la prisión preventiva, y este es un caso de poco impacto social. Y por lo tanto, yo les ruego que le dé la libertad. Una tesis. Vamos a la finalidad teológica de las medidas de coerción. Ahí fuimos a la finalidad teológica de las medidas de coerción. Las medidas de coerción, su objetivo es asegurar la presencia del ejecutado, perdón, del sindicado en el proceso. Pero no es la regla general que una persona esté bajo prisión preventiva. La regla general es la libertad, la excepción es la prisión preventiva. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto, por favor, antes de que pasemos al siguiente punto. Por favor, estoy preguntando. No, Lick, yo no. Un compañero que me habló de su tesis de sobreseimiento. Estamos bien, Lick, estamos bien, gracias. ¿Cómo se llama usted? Erwin Otoniel. ¿Qué apellido? Coy. Mucho Coy. gusto. Mucho gusto. Es un gusto Gracias, tenerlo. Lick. Yo leí criminología, ¿no? No, Lick, no, yo empecé con los compañeros a mediados de 2019. Mucho gusto, sea usted bienvenido. La verdad que no tenía el placer de conocerlo. Pero ese tipo de intervenciones que usted hace en clase son muy buenas y nos permiten reconstruirnos de una forma muy importante de lo que es la teoría del caso y un montón de cosas que son importantes. Bueno, gracias. Vamos a hablar ahora de la ética. Estas cosas que estamos viendo, yo creo que eso no es necesario que lo veíamos, pero lo vamos a ver porque está en el programa y porque como catedrático, tengo la obligación de enseñar esto. Es mi obligación. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la ética viene de la palabra griega ethos, que significa costumbre o hábito, y ico, que es lo relativo a. Bueno, entonces, fundamentalmente, la ética es el esfuerzo humano por lograr el bien, por lograr una conducta acorde a la dignidad del hombre. Es una disciplina filosófica, o sea, lo importante de esto es que nosotros entendemos que ethos es costumbre, ico es lo relativo al esfuerzo humano por lograr el bien, por lograr conducta acorde a la dignidad del hombre. ¿Sí? La conducta de dignidad, darle un trato digno a una persona es darle un trato amable, un trato adecuado, un trato coherente a las normas de moral y buenas costumbres. Entonces, la disciplina filosófica que estudia el comportamiento humano y la relación de nociones de bien y el mal, y los preceptos morales, el deber de la felicidad, el bienestar común, es la ética. ¿Sí? Es la parte filosófica que trata del bien y el fundamento de sus valores. ¿Dónde están esos valores? ¿Sí? La ética profesional, fundamentalmente, es un conjunto de normas y valores que van a regir el actuar de los trabajadores de una organización. Se basa en valores universales que poseen todos los seres humanos, como la responsabilidad, la honestidad, el respeto, la discreción, la puntualidad, la limpieza, la higiene, el respeto a la dignidad humana, el respeto al prójimo. Esos son valores que se deben ver en una relación de tipo laboral. Entonces, la ética profesional básicamente son un conjunto de normas, y esas normas contienen valores, regulan valores, que van a regular la forma como se van a actuar trabajador y patrono en una organización empresarial. ¿Sí? Son valores que son universales, que nosotros conocemos. El ser responsable, el ser puntual, el ser honesto, el tener respeto por los demás, el actuar con discreción, la humildad, son valores imprescindibles. Y dentro de nuestra profesión de abogado y notario, nosotros también estamos supeditados a ciertos valores que nosotros debemos aquilatar. Hay ciertos valores que son importantes, ¿verdad?
Vamos a analizar a continuación la ética en el derecho. Y vamos a establecer nosotros la deontología, que es una disciplina de la filosofía, porque es de la filosofía, que se ocupa de regular los deberes y los valores que están regidos por la moral. Cuando estamos hablando de valores, son ciertas conductas, ciertas pautas, ciertos principios que nosotros que sabemos que tenemos que respetar. Como el saber escuchar, el saber respetar a una persona, el saber tratar a una persona, el saber dirigirnos a una persona, el saber y conocer. Nosotros debemos ser puntuales, etcétera. Hay varios valores. Entonces, la deontología jurídica comprende un conjunto de deberes y obligaciones de tipo ético y legal que establecen valores de nuestra profesión en lo que debe regir el proceder y la conducta y el desempeño de los profesionales del derecho. Los profesionales del derecho tienen dentro de su desempeño como abogado, como notario, como funcionario público, como juez, como fiscal, como magistrado, como asesor, como consultor, como profesor, ciertos valores. Y nosotros tenemos que respetar esos valores. La ética en el derecho se ocupa de los valores de los profesionales y cómo en el desempeño de nuestra profesión en cualquier ámbito que estemos, debemos respetar esos valores. Para que nosotros, en el momento que nosotros respetemos esos valores, nosotros estamos realizando un desempeño digno de la profesión. El Código de Ética Profesional de la República de Guatemala, el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios, pues es una ley que regula una serie de valores y de conductas que rigen el actuar del abogado y notario en su ejercicio profesional. El Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala tiene ciertos valores profesionales que se deben observar en el ejercicio de la profesión. Como lo explicaba, tanto como abogado, como notario, como juez o funcionario público, y limitan el accionar de estos, limitándolo al respeto que debemos hacer de forma digna e íntegra, y se focaliza que ese respeto debe no solo estar allegado al Estado de Derecho. El Estado de Derecho es que se cumpla la ley y que la ley prevalece sobre cualquier interés personal de cualquier persona. Es el Estado de Derecho. Sobre las instituciones del Estado de Derecho. ¿Qué instituciones tiene el Estado de Derecho? Por ejemplo, el organismo judicial, por ejemplo, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, el Instituto Público de la Defensa Penal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el Ministerio de Educación, etcétera. Son instituciones del Estado de Derecho. Y el respeto al ordenamiento jurídico, a la normativa, al respeto a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los tratados en materia de derechos humanos ratificados por Guatemala y a las leyes ordinarias. Y ese respeto que debe tener el abogado y notario con sus demás colegas, el respeto que debe tener con la parte contraria en el momento que existe una litis, un caso concreto, el respeto que debe tener el abogado y el notario con relación a sus clientes, el comportamiento del juez y los funcionarios en el desempeño de su cargo con respeto a los sujetos procesales, con respeto a los demás funcionarios judiciales, con respeto a las partes, con respeto a los sujetos procesales, con respeto a los miembros del tribunal, con respeto a los trabajadores del tribunal y en el desempeño de su cargo. Eso es fundamentalmente, pues, es el código de ética. Y yo les no sé si vieron un código de ética que les subí, ¿no? Disculpen. ¿Escuchan? Sí, Lick. ¿Escuchan? Sí, Lick. ¿Vieron ustedes, ya vieron el código de ética? Sí, Lick, yo lo descargué. Entonces hagan el favor de leerlo.
Realmente nosotros no podemos explicar todo el código de ética aquí, pero en la clase siguiente podemos tomarnos unos 10 minutos para poder resolver dudas con respecto a él, pero ahí están todos los valores que ustedes deben de respetar, ¿verdad? Y vamos a dejarles que lo lean y posiblemente esta semana pues les dejemos una tarea. Ahorita la tarea que me interesa que les voy a dejar, ahorita voy a calificar el foro, que me parece que la mayoría ha participado satisfactoriamente. Son 5 puntos que se deben llevar a la bolsa, pero la siguiente tarea es elaborar una tesis. Así que vayan preparándola porque vamos a subir un audio en donde vamos a escuchar una tesis. ¿Quieren subir un audio o lo quieren hacer por escrito? Por escrito, Mejor un Lick. audio, Lick. Un audio, ¿verdad? Porque es oralidad, esta clase es oral, ¿verdad? El proceso penal es oral. Exacto. Entonces vamos a hacerlo oral. Una tesis de unos sencillita, ¿sí? 2 o 3 minutos. En 3 minutos me pueden explicar una tesis. ¿Sí? De lo que ustedes quieran. Mejor si es de derecho penal, ¿verdad? Pero igual es cuestión de ustedes. Por favor, dudas con respecto al... Vamos a hacer ahorita unos 15 minutos de dudas. Unos 15 minutos de dudas. Por favor, dudas. Lick, yo en lo personal no tengo ninguna duda, muy bonita su clase y entiendo muy bien su clase. Muchas gracias. Espero que así sea siempre. ¿Ha sido así siempre o solo fue hoy? Siempre Lick desde criminología. Muchas gracias. A ver, Graciela ya se fue, ¿verdad? Lick, ella me dijo que le había escrito porque había ido donde el doctor. No hay problema, sí lo entiendo. A ver. Todo muy claro, Lick, muy claro, todo muy dinámica su clase y en realidad enfocado directamente en lo que es la carrera. Muy bonito todo. ¿Así? Por favor, jóvenes, si tienen dudas, En la clase de oratoria no dormía, le cuento. Así es oratoria. Perdón, Lick, Les dio oratoria, ¿no? el licenciado Espino. Bueno, eso que les... Bueno, por favor, ¿tienen alguna duda de este tema? Este es el momento, no se queden con dudas. Levanten, por favor, algunos que tienen su vida todavía a la mano, bájenla, por favor. A ver, Arling, Marvin, por favor, bajen la mano. Hacer una pregunta en estos momentos. Quiero, por favor, la mano las personas que ya leyeron los módulos de aprendizaje que yo dejé en esta semana sobre este tema y los que han podido tener este material que yo he preparado con mucho esmero, con mucha dedicación, para que ustedes lo pudieran ver. La mano, ¿quiénes lo han leído? Lick, disculpe. Ya lo leyeron. ¿Sí, díganme? Fíjese que yo leí el material, ¿verdad? Pero no me aparecen las diapositivas, fíjese, solo me aparece así como tecleado, pero no me aparecieron las diapositivas, me lo tuvieron que enviar aparte a unos compañeros. Las diapositivas, ¿alguien las pudo descargar de la plataforma? Sí, Lick, yo sí las pude descargar. Ahí están, lo que pasa es que hay que entrar primero al título y abajo está el archivo adjunto. Sí, pues, bueno, compañera, cualquier cosa, usted tiene que abocarse conmigo, no tenga pena. Yo no como. Usted ya fue mi alumna también, ¿no? Gracias, Lick. Ya fue mi alumna. Cualquier cosa, No, yo estoy... Lick. Pues bienvenida. Cualquier cosa es orden. La obligación es que eso se pueda descargar y que ustedes lo puedan ver. Y con cargar Muchas ahí, gracias. yo lo voy a subir a WhatsApp para que ustedes... ¿Cómo se me escucha en estos momentos? ¿Se escucha bien o se escucha mal? Se escucha muy bien, Lick. Bueno, ya bien. La forma como vamos a trabajar nosotros. Estas son la forma de que la Universidad Mariano Gálvez nos ha encomendado que nosotros impartamos el curso. Este sistema se aprendizaje antiguo, en donde el profesor es únicamente
un compañero de ustedes que los ayuda a navegar por el conocimiento. Por eso es que les he puesto ese material para que ustedes lo puedan leer, lo puedan analizar y que ustedes vengan el día de hoy y que nosotros tratemos de hacer una clase muy amena, que sea sintético lo que analicemos aquí. Hoy fuimos un poquito más largo las clases, pero yo creo que las otras diapositivas de la otra, que son ya temas ya más importantes, vamos creando de una forma más sintética, más resumida, para que no sea 1 hora y media de clases, que aburrido. Tiene que ser más, yo no quiero, ahí tenemos problemas de conexión a veces, ¿verdad? Hoy fui realmente mucho con la conexión, pero creo que estoy para servir. Si tienen dudas en estos momentos, plantéenles, por favor. Lick, usted dice el material de aprendizaje es sobre la clase, ¿verdad? Sobre los videos y todo lo que había ahí. Sí, todo el material de aprendizaje es donde dice laboratorio, las disciplinas afines. Sí, yo sí lo pude ver, los videos y diapositivas. Ahí se meten ustedes, hay un pequeño álbum que establece unas ideas básicas, y luego de ideas básicas, pues algunos videos, y eh, las diapositivas, las que son hechas con mucha preparación, con mucho cariño. Este material que lo hacemos, es nuestra obligación hacerlo, porque son las pautas de la universidad. Así es como tenemos que trabajar. Así vamos a trabajar todos. ¿Verdad? Por favor, bueno, ¿alguna duda, por favor? Vamos a dejar por aquí. A ver, José Todo Osvaldo claro, Martínez, Lick. ¿todo está claro? Sí, Lick. Bueno, entonces nos vamos a quedar por aquí, mis hijos. Miren, una cuestión que es importante.